Corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven siempre, del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la inversa, o sea, del polo positivo al negativo de la fuente de fuerza electromotriz. La ley de Ohm nos dice, la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Esta ley tiene variables, que son la resistencia, que la manejamos en ohms, la intensidad en ampere y el voltaje en volts. Un claro ejemplo de esto se muestra en una tina de agua, donde el agua dentro es el voltaje con el que está la corriente, y la llave simula la resistencia. Así, a mayor sea la resistencia, menor será la intensidad con la que sale la corriente, y viceversa. Existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. El oro, el cobre y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y la porcelana son buenos aislantes. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia, y a la inversa. Por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los otros factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. La fuerza electromotriz es la influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor. Es decir, una pila de 1.5 volts tiene una fuerza electromotriz de 1.5 volts, lo que significa que la batería hace un trabajo de 1.5 joules por cada coulomb de carga que pasa a través de ella. Los dispositivos que proveen la fuerza electromotriz reciben el nombre de fuentes de Fein. Algunos ejemplos de estos dispositivos son pilas, generadores eléctricos, las celdas solares, termopares, celdas de combustible. En otras palabras, se puede decir que la fuerza electromotriz es un circuito cerrado que cuenta con un dispositivo con cierta tensión, la cual hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento que consta de un circuito eléctrico, donde los materiales son un LED, una resistencia de 100 ohms, un push button y cable para poder hacer la conexión del mismo circuito. El circuito consta de que la carga positiva va a estar conectada a la resistencia de 100 ohms, donde la resistencia va a estar conectada al push button y el push button va a estar conectado al LED, y la patita corta del LED, que es el polo negativo, va a ir al polo negativo de la batería de 1.5 volts. Esto, al momento de apretar el push button, la corriente empezará a fluir de este lado, siendo los electrones negativos que van a ir corriendo hacia acá. Cuando el interruptor está encendido, lo que va a hacer que el LED prenda. Ahora bien, conocemos cuánto es el voltaje, y conocemos cuánto es la resistencia, pero no conocemos el valor de la intensidad. Para conocer el valor de la intensidad, lo vamos a resolver
con la ley de Ohm, donde dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, sustituimos los valores que tenemos de acuerdo al diagrama, donde dice que tenemos un voltaje de 1.5 y una resistencia de 100 ohms, lo que nos da una corriente de 0.15 amperes, lo que quiere decir que en este circuito la intensidad que fluye es de 0.015 amperes. Finalmente aquí tenemos el circuito armado, donde tenemos la pila de 1.5 volts, la resistencia de 100 ohms, el push button y el LED. En el momento de presionar el push button se cierra el circuito y la corriente fluye, como ya hemos explicado, a través del LED que enciende.